Durante muchos años el sector agropecuario, sus dirigentes y políticos plantearon las grandes discusiones acerca del verdadero aporte que hace el sector agropecuario, pero puertas adentro. Luego de la resolución 125 en el año 2008 se dieron cuenta que hay que comunicar hacia la sociedad. Y es por eso que la semana pasada técnicos de ACREA pudieron cuantificar el verdadero aporte que tiene este sector en la economía del país. Y el encargado fue un verdadero especialista, Ricardo Negri, quien a continuación analiza hoy dónde nos encontramos y cuáles son las potenciales oportunidades a futuro en un país que puede llegar a alimentar 750 millones de personas. Para los que forman parte del sector agropecuario, es conocido el potencial que tiene el campo para el desarrollo de la Argentina. Con el objetivo de cuantificar esta relevancia y exponerla a la comunidad y a la dirigencia política, la semana pasada se presentó un trabajo en el que se reflejan los números actuales y el contexto internacional que avalan el crecimiento. Hoy es importante tener en la cabeza que el campo en la Argentina es el 60% de las exportaciones, por lo menos, que el 47% de los ingresos fiscales, tanto de nación, provincia como municipio, sale del campo y de las cadenas agroalimentarias, que está presente en 23 provincias, es la única actividad que está presente en todas las provincias, que es un sector que es superavitario en términos de divisas, o sea, entran muchísimos más dólares de los que salen al país. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta del campo es que se generan 18.700 empresas que transforman esos productos en cosas distintas. Sí, en el trabajo lo que hicimos es ver cómo estábamos hoy, digamos, en el agro, y si querés desde el año que yo nacía, más o menos a hoy, en el término de la agricultura de granos, el crecimiento es de un poquito más del 3.3% anual promedio en algo más de 40 años. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 ese crecimiento es un tercio del anterior. Cuando me voy al caso de la carne, tomando una serie un poco más larga, el crecimiento es un poco menor, del orden del 1.5% anual en una serie larga de tiempo. Lo que pasa es que en los últimos tiempos no llega al 0.3%, o sea, 5 veces menos de lo que es la serie completa. Y algo parecido pasa en las economías regionales, y algo parecido pasa en la leche, y algo parecido pasa en muchas de las otras producciones que analizamos. ¿Y a qué nivel se ha aumentado la producción en Argentina en las últimas décadas? Cuando tomo aislado la Argentina, puedo decir que la producción ha aumentado en los últimos 10 años y es importante. Pero cuando la veo comparado con los otros países de la región, perdimos muchísimo en términos relativos. Porque los otros países, Argentina frente a Uruguay, Brasil y Paraguay, creció muchísimo, muchísimo menos. Los otros países la rompieron y nosotros solamente crecimos un poquito en algunas producciones. La Argentina es uno de los países en los que el mundo asienta sus expectativas para satisfacer su demanda de alimentos. Esta necesidad, al mismo tiempo, se convierte en la fortaleza que impulsaría ese desarrollo. Y el objetivo del trabajo es el potencial, es ver dónde podríamos estar. Y para eso tomamos el 2020 como tiempo, y eso es relativamente poco, porque son nada más que 7 años. Y en ese sentido lo que analizamos es todos aquellos que estaban estudiando el futuro, los sentamos, lo pusimos a analizar y ver desde lo público, desde lo privado, desde lo académico y desde lo tecnológico, cómo venían esas cosas. Y lo que nos encontramos es que todos ven en la Argentina un alto potencial de crecimiento en todas nuestras actividades. Nadie ve a la Argentina decreciendo en sus producciones hacia el 2020. Vuelvo a repetir, público, privado, interno y externo, también desde afuera. Y eso nos llamó poderosamente la atención y nos dio una muy buena noticia para dar desde el campo al resto de la sociedad en la Argentina, que tiene que ver con el futuro. Y dadas estas condiciones, ¿cómo proyectan el crecimiento en granos, carne y leche hacia el año 2020? En el caso de granos, que si querés es lo más fácil de entender, hacia el 2020 los distintos analistas están pensando que la producción va a estar entre 124 y 157 millones de toneladas. Desde el más optimista al más conservador, ese es el rango. Del orden de 3.5 millones de toneladas de carne, entre 18.400 y 14.000 millones de litros de leche al año, digamos, depende de los indicadores, pero en síntesis, para poder todo esto terminar en pocos números, si hoy generamos alimentos para 11 Argentinas, que son 441 millones de habitantes, que es lo que nos da la estimación del 2012, para el 2020 los más conservadores andan en que vamos a producir alimentos para 15 Argentinas y los más optimistas para 18 Argentinas.
con lo cual el salto de la producción es sensiblemente alto. Esto impacta en los productores, pero impacta en toda la Argentina. Si lo llevamos a dólares, el valor bruto de la producción del agro son 71.000 millones de dólares. Si proyectamos hacia el 2020, en una visión optimista podríamos estar teniendo una facturación bruta de 100.000 millones de dólares. Esos son 29.000 millones de dólares más de lo que tenemos hoy. Son muchos más dólares que entrarían a nuestro país. Si se logra alcanzar estos potenciales, imagínate que hoy gastamos 256.000 millones de pesos por año en el campo, de los cuales el 78% se gasta en el lugar más próximo al lugar de producción. ¿Y cómo impacta este aumento en la producción en la vida rural del interior del país? Si hay más producción, vamos a tener todavía muchísimo más demanda de fertilizantes, de insumos, de mano de obra, de contratistas, de servicios, de calidad de educación, de técnicos, de maestras de escuelas rurales o de escuelas agrotécnicas y de alumnos en las escuelas agrotécnicas, y obviamente con esto vamos a generar muchísimos más ingresos públicos por los impuestos, más ingresos de divisas, mucho más integración territorial en ese sentido. Se van a generar nuevas industrias que hoy no conocemos, justamente porque si se da ese aumento de producción va a haber oportunidades como las hubo antes para instalar más plantas de procesamiento. ¿Y quiénes conformaron el grupo de análisis de este trabajo pensando en el potencial del agro hacia el año 2020? Una de las cosas que me llamó la atención y la verdad que estuvo bueno en este trabajo es poder trabajar en conjunto con los técnicos de la mesa de enlace, digamos, para poder plantearnos con buena profundidad qué hipótesis se pueden plantear y qué cosas son realizables y qué cosas no son realizables. Eso fue bueno y lo que nos permitió es hacer el ejercicio de mirar el futuro, que es algo que no hacíamos habitualmente. Muy parados en lo cotidiano, normalmente tratamos de mirar para atrás y la verdad que está muy bueno mirar para adelante. Negri describe los desafíos y las problemáticas que habrá que superar para alcanzar el potencial de producción estimado para los próximos años. Tenemos los recursos naturales, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología. La tecnología no es importada, hay mucha tecnología que se desarrolla acá. No estamos tan bien de bienes de capital y de financiamiento. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, como cuando se pierde plata estos últimos años, perdimos capital operativo y necesitamos más financiación. Pero tenemos todo para poder surfear el tsunami tecnológico que se viene en el mundo. En ese sentido, creo que el campo es el mejor sector para enfrentar los cambios de paradigma que implica la irrupción de la tecnología en la economía. ¿Y qué no tenemos? Y la verdad que para alcanzar este potencial, que digo que es muy posible con la información que tenemos hoy, lo que necesitamos son básicamente 4 factores. El primero es que haya rentabilidad. Porque si hay renta hay resultados, si hay resultado hay empresa. Si no hay empresa no se puede generar estas producciones, y si no hay resultados no hay empresas. Las empresas no existen sin resultados. El segundo, que también es muy importante, tiene que ver con lo que yo llamo la previsibilidad. O sea, es las reglas del juego claro en el tiempo que implique la inversión que hago. Y esto puede verse de 2 maneras. La previsibilidad es institucionalidad, ya sea desde el marco legal, marco jurídico que se puede hacer del Ejecutivo Nacional, y también tener una visión de país clara que nos diga hacia dónde vamos, política pública activa con respecto al sector. El tercer factor tiene que ver con lo que decía antes, que es la tecnología. La tecnología es clave para que alcancemos estos potenciales porque la tecnología tiene 2 efectos muy fuertes sobre la producción y sobre el resto de la sociedad. La tecnología es lo que nos baja los costos por unidad de producto, digamos, nos hace más eficientes. Aumentar la eficiencia en cuanto a los recursos naturales implicados para generar esa unidad de producción. O sea, la tecnología nos baja de alguna manera el desgaste ambiental que se puede hacer, entendiendo que es una actividad 100% renovable si la hacemos bien, la producción agrícola. Y el cuarto y el último factor tiene que ver con la persona. La persona es la que integra todos los otros factores como fin último de toda actividad económica para que las cosas pasen. Si no tenemos gente en el campo con ganas, motivada y diciéndole a sus hijos que se dediquen a la actividad y participando de las instituciones y participando de las comunidades locales, no vamos a alcanzar este objetivo. ¿Y cómo respalda la adopción de tecnología estas metas productivas? Y la verdad que la tecnología al 2020 se nos va de escala. O sea, las cosas potenciales que pueden pasar al 2020 de tecnología, en muchos de los temas que tenemos hoy se nos van de escala y no están metidos dentro de las proyecciones que les hablaba, algunos de los cambios tecnológicos que pueden ocurrir.
desde el punto de vista de la gestión de la información, de la gestión y el management de las empresas agropecuarias, de la biotecnología, desde la biosíntesis, de la maquinaria, de la integración entre maquinaria y computadora, de la biotecnología en bovinos, de un montón de cosas que no sé si son de acá al 2020, porque hay muchos factores que tienen que ver con más tiempo, pero vienen seguros.